Era medianoche, y el sonido de la lluvia contra las láminas del techo era tan fuerte que casi no escuché el teléfono. Al principio pensé que era una pesadilla. ¿Quién llamaría a esas horas? Pero cuando vi el nombre en la pantalla, Taller Rivas, supe que no era un error. Contesté con la voz entrecortada. ¿Bueno? Del otro lado, el joven técnico hablaba agitado, casi gritando entre el ruido de los truenos. «Don Manuel, por favor, salga de esa casa ya. Salga ahora mismo». Me quedé helado. «¿Qué dice, hijo? ¿Por qué habría de salir?» «No hay tiempo para explicar», repitió, la voz quebrándose. «Solo váyase, por favor». Y entonces la línea se cortó. El relámpago iluminó por un segundo mi sala vieja, los retratos de mi difunta esposa en la pared y el celular de mi nieto, aún sobre la mesa, mojado por las gotas que entraban por la ventana mal cerrada. Me quedé mirando ese aparato, el mismo que había llevado a reparar esa tarde, pensando que solo tenía la pantalla rota. El mismo que, sin saberlo, estaba a punto de mostrarme cosas que cambiarían mi vida entera. Pero antes de continuar, comenta aquí de qué ciudad o país estás viendo esta historia. Me encanta saber de dónde me escuchan. Aprovecha y deja tu like, porque esta historia te va a atrapar hasta el final. Me llamo Manuel Ortega, tengo 72 años y he vivido toda mi vida en Querétaro. Fui maestro de matemáticas en la secundaria del barrio. Crecí en una casa donde la palabra familia era lo más sagrado. Y aunque la vida me quitó muchas cosas, siempre creí que la honestidad de mis hijos y el cariño de mi nieto eran lo único que jamás perdería. Esa noche, sin embargo, la fe comenzó a tambalear. Tomé una linterna, me puse mi viejo abrigo gris y salí al patio. El viento levantaba las hojas del limonero que mi esposa y yo plantamos hace 30 años. Pensé en llamar a mi hijo, pero algo dentro de mí me dijo que no lo hiciera. Había en la voz del técnico una urgencia que no dejaba espacio para preguntas. Caminé hasta la reja y miré la calle vacía. No había nadie, solo la lluvia, golpeando los charcos como si quisiera borrar mis huellas. Regresé adentro, empapado. Encendí la lámpara del comedor. Ahí estaba el teléfono del nieto, sobre el mantel de hule, con la pantalla parpadeando débilmente. Una notificación apareció sola, sin que nadie tocara el aparato. Nueva grabación disponible, 22:47. Sentí un escalofrío. A esa hora, el nieto ya dormía en casa de su madre, y yo estaba solo. ¿Cómo podía haber una grabación nueva? Toqué el archivo. La pantalla mostró mi propia sala, esa misma, iluminada igual que ahora. Yo estaba sentado en mi sillón, dormido, y detrás de mí, alguien caminaba en silencio, una sombra que cruzaba el pasillo, observándome. Solté el celular, que cayó al suelo con un golpe seco. El corazón me retumbaba en el pecho. No había duda. Esa grabación había sido tomada dentro de mi casa hacía apenas unas horas. El trueno volvió a rugir, y entre el eco juraría haber escuchado el mismo ruido de pasos, allá, en el pasillo. Agarré el bastón con fuerza y apagué la luz. No tenía miedo de morir, pero sí de no entender. Avancé despacio, descalzo, hasta la puerta del cuarto de servicio. La abrí de golpe y el viento entró, apagando todo. No había nadie, solo el olor a humedad, el zumbido lejano de un transformador y el teléfono vibrando otra vez en el suelo. Me agaché, temblando, y vi un mensaje nuevo. Don Manuel, no confíe en nadie de su casa. Lo leí 3 veces, y entonces supe que esa noche ya no era solo lluvia. Era el comienzo de algo que no iba a dejarme dormir nunca más. No dormí en toda la noche. El reloj marcaba las 3, luego las 4, y el sonido de la lluvia seguía como si el cielo entero se estuviera vaciando sobre Querétaro. El celular del nieto seguía en la mesa, con esa luz tenue parpadeando, como si aún respirara. Cada vez que la miraba, me parecía un animal dormido, pero peligroso. A las 6 de la mañana decidí ir al taller. Me puse una gorra vieja, una chamarra impermeable y guardé el teléfono en el bolsillo interior. La calle olía a tierra mojada y pan recién horneado. El Oxxo de la esquina apenas abría. Una señora barría la banqueta con cara de sueño. Todo parecía normal, y sin embargo, algo en el aire estaba distinto. Demasiado silencioso. El Taller Rivas quedaba a 10 cuadras. Era un local pequeño, de fachada verde, con un cartel que decía «Reparaciones de confianza desde 1998».
Toqué la puerta metálica. El joven técnico, Julián, tardó en abrir. Tenía la mirada cansada, ojeras profundas y una expresión que mezclaba miedo y culpa. Don Manuel, pensé que no vendría. Usted me llamó a medianoche, hijo. Sí, pero no debía hacerlo. ¿Por qué? Porque esto no es un problema técnico. Entré. El lugar olía a estaño, café frío y cables quemados. Sobre la mesa había varias computadoras abiertas y al centro el teléfono de mi nieto, conectado a un monitor. En la pantalla aparecían carpetas con fechas y nombres. ¿Qué es eso, Julián? Grabaciones automáticas, imágenes de cámara frontal. ¿Automáticas? ¿Por qué habría de grabar solo? No lo sé, pero mire esto. Abrió una carpeta marcada con la fecha de ayer. Aparecieron varias grabaciones. En una, yo estaba sentado en mi sillón, leyendo el periódico. En otra, cocinando. En la tercera, dormido. Detrás de mí, una silueta borrosa cruzaba el pasillo. Esa misma sombra que había visto en la noche. ¿Y esas otras carpetas? Pregunté. Son más antiguas. 2 meses atrás. ¿Y qué muestran? Casi siempre lo mismo. Su casa, su comedor, usted. Me quedé callado. El silencio era espeso, como si el aire mismo temiera decir la verdad. ¿Y mi nieto? ¿Aparece en alguna? Julián bajó la mirada. No, don Manuel. ¿Nada? Solo una vez, entrando al comedor y dejando el teléfono sobre la mesa. Luego se va. Entonces, ¿quién demonios graba todo esto? El técnico respiró hondo. El dispositivo tiene un software que enciende la cámara sin que el usuario lo sepa. No viene instalado de fábrica. Alguien lo agregó. Sentí el estómago apretarse. ¿Y quién podría hacer algo así? ¿Alguien con acceso al teléfono o que lo compró directamente? Ese teléfono se lo regaló mi hijo el mes pasado por su cumpleaños. Entonces, ahí tiene la respuesta. Las palabras cayeron como una piedra en un pozo. Mi hijo, mi propio hijo, había dado a su nieto un aparato capaz de espiarnos. No quería creerlo. No podía. Me senté en la silla de metal. Julián me ofreció un vaso de agua, pero no lo tomé. Miré el monitor con las grabaciones, una tras otra, hasta que algo me llamó la atención. En una de las imágenes, la sombra se acercaba a la mesa, tomaba algo y salía por la puerta trasera. Amplifiqué el video. El reflejo de la ventana mostró un rostro fugaz. No era un ladrón. Era alguien de mi propia sangre. ¿Puede copiar todo esto a una memoria USB? Pregunté. Sí, pero tenga cuidado. Si él sabe que usted lo descubrió, puede borrar todo de forma remota. Entonces hágalo rápido. Y no le diga a nadie que vine. Julián asintió y comenzó a copiar los archivos. El ruido del ventilador del CPU era el único sonido en el taller. Mientras tanto, yo pensaba en mi hijo, en cómo había cambiado desde que murió su madre. Dejó la escuela, empezó a trabajar en bienes raíces, siempre hablando de dinero, inversiones, propiedades. Últimamente venía con más frecuencia, preguntando por mi cuenta de pensión, diciendo que debíamos planificar el futuro. Nunca imaginé que el futuro al que se refería era el mío, pero sin mí dentro. Aquí está la copia, don Manuel, dijo Julián, entregándome la memoria envuelta en plástico. Gracias, hijo. ¿Y el teléfono? No lo use, por favor. Ya está intervenido. Si lo enciende, puede mandar su ubicación. ¿Y si lo apago del todo? Aún así, tiene una batería secundaria oculta. Entonces haré lo que usted me diga. Guardé la memoria en el bolsillo interno del abrigo, junto a una foto vieja de mi esposa. Afuera, la lluvia seguía cayendo, pero más suave, como si también escuchara. Antes de salir, Julián me miró con preocupación. Don Manuel, si le sirve de consuelo, su nieto no sabe nada de esto. Es un niño bueno. Lo sé, respondí con voz quebrada. Por eso me duele más. Salí del taller con la cabeza baja. El agua me empapaba los zapatos, pero no sentía el frío. Solo una certeza amarga. Cuando la traición viene de fuera, uno se defiende. Pero cuando viene de casa, uno se rompe por dentro. Al llegar a mi puerta, vi el buzón lleno. Entre las cartas había un sobre blanco, sin remitente. Adentro, una nota escrita a mano. Deje las cosas como están. No busque más. Por su bien y el de su nieto. Me quedé de pie bajo la lluvia, leyendo esas palabras una y otra vez, mientras el agua borraba la tinta poco a poco. Y entonces entendí. La llamada de Julián
No fue una advertencia cualquiera. Era el primer intento de salvarme antes de que fuera demasiado tarde. El amanecer trajo un sol gris, apenas visible entre las nubes que aún goteaban sobre Querétaro. No había dormido ni un minuto. Guardé la memoria USB en una caja metálica de galletas, de esas que mi esposa usaba para guardar hilos y agujas. La escondí detrás de una vieja radio que ya nadie encendía. Esa radio era mi mejor cómplice. Nadie la miraba, nadie la tocaría. A las 9 escuché el motor de un coche detenerse frente a la casa. Reconocí el sonido del claxon antes de asomarme. Era el Toyota gris de mi hijo, Javier. Venía con su esposa, Clara, la misma que siempre decía: «Don Manuel, debería descansar más, dejar los papeles y disfrutar la vejez». Pero su sonrisa nunca me convenció. Era la sonrisa de quien calcula cada palabra antes de decirla. Entraron sin tocar la puerta, como si ya no fuera mi casa. Javier me abrazó brevemente y su perfume caro llenó la sala. «¿Cómo amaneció, papá?», preguntó, mirando alrededor. «Tranquilo, hijo. Llovió toda la noche». «Sí, lo supe». «¿No se mojó el techo?». «Solo un poco». Mentí. Me observaba con esos ojos que antes eran inocentes y ahora parecían de contador. Revisaba el ambiente sin disimulo, como si buscara algo. «¿Y el teléfono de Mateo?», preguntó, fingiendo casualidad. «Lo llevé al taller». «¿A cuál?». «Al de Julián Rivas». «Ah», respondió, apretando los labios. «¿Y ya quedó reparado?». «No, todavía no. Dijo que tardaría unos días». «¿Unos días?», repitió con tono extraño. «Qué raro. Ese chico siempre entrega rápido». Sus dedos tamborileaban sobre la mesa. Yo fingí leer el periódico, pero cada palabra era un acto de paciencia militar. No debía mostrar miedo. No debía mostrar nada. Clara, mientras tanto, se acercó al mueble donde estaba la foto de mi esposa, Lucía. La tomó con cuidado fingido. «Qué linda foto. Siempre la recuerdo tan elegante». «Lo era», dije, sin levantar la mirada. «Debe extrañarla mucho». «Cada día, hija». «Bueno, al menos tiene buenos recuerdos y una casa tan bonita». Su comentario flotó en el aire, venenoso y dulce. Javier intervino con una sonrisa forzada. «Clara solo dice que deberíamos pensar en el futuro, papá». «¿Futuro?». «Sí. Usted ya está grande y mantener esta casa cuesta. Yo podría ayudarle a hacerme cargo». «¿Hacerse cargo?». «Sí. Ponerla a mi nombre. Quizá rentarla un tiempo, invertir». «¿Invertir en qué?», pregunté, aunque ya sabía la respuesta. «En algo que beneficie a todos», dijo, pero su voz carecía de alma. Guardé silencio. El silencio a veces pesa más que un grito. Y ese día, mi silencio fue una muralla. Mateo, mi nieto, entró corriendo desde el patio. Traía los zapatos mojados y una sonrisa de esas que iluminan cualquier casa. «Abuelo, mira lo que encontré». Traía una canica azul brillante. Estaba en el jardín. Seguro era de la abuela. «Tal vez sí», respondí, acariciándole el cabello. Clara torció el gesto. «Mateo, ve a cambiarte. Vas a ensuciar todo el piso». El niño obedeció, y su risita desapareció por el pasillo. Cuando quedamos solos, Javier cambió de tono. «Papá, necesito saber algo». «Dime». «¿Ayer recibió alguna llamada?». «¿Llamada?». «No que recuerde». «Julián Rivas me escribió anoche. Dice que le habló usted». «Ah, sí. Me avisó que el teléfono tenía daño grave». «¿Solo eso?». «Solo eso». Raro». «¿Por qué raro?». «Porque esta mañana cerró su taller. Desapareció». «¿Desapareció?». Pregunté, fingiendo sorpresa. «Sí. Nadie sabe dónde está. Tal vez necesitaba vacaciones. O tal vez sabía demasiado», dijo, y me clavó la mirada. El silencio volvió a llenar la casa, pero esta vez no era el mismo. Había cambiado de peso. Era más denso, más frío. Clara interrumpió con un tono teatral. «Bueno, ya vámonos. Tenemos una reunión». Javier asintió, pero antes de salir me puso la mano en el hombro. «Cuídese, papá. Y si necesita algo, cualquier cosa, me llama». «Claro, hijo». «Ah, y si Julián vuelve a comunicarse, me avisa. Es importante». Lo vi salir por la ventana. Clara le decía algo al oído, pero la lluvia empezó a caer de nuevo y no alcancé a oír. Solo los vi subir al auto y perderse entre las gotas. Cuando el sonido del motor se alejó,
Sentí el peso real de lo que acababa de pasar. Sabían algo. Tal vez Julián había intentado avisarme antes de desaparecer. Tal vez no volvería a verlo jamás. Cerré las cortinas, puse tranca a la puerta y me senté en la silla de la cocina. La tetera hervía sola. Miré el vapor subir, como si fuera la memoria escapando por una grieta invisible. De pronto, el teléfono fijo sonó. Un número desconocido. Descolgué con la voz temblorosa. ¿Bueno? Del otro lado, una voz femenina. Suave, pero firme. Don Manuel, soy Elena Rivas, la hermana de Julián. ¿Está bien su hermano? No. Está desaparecido desde anoche, pero antes de irse, dejó una nota para usted. El corazón me dio un vuelco. ¿Una nota? Sí. Dijo que si algo le pasaba, yo debía entregársela en persona. ¿Dónde está usted? En el café Los Azahares, frente al parque. Llego en 10 minutos. Colgué. Tomé el abrigo y guardé la caja de galletas bajo el brazo. Antes de salir, escuché un pequeño clic, casi imperceptible, en el marco de la puerta. Un sonido metálico, como el de una cámara activándose. Miré hacia arriba y vi algo que no estaba allí el día anterior. Un pequeño punto rojo, parpadeando entre las maderas del techo. Habían puesto una cámara dentro de mi casa. Y alguien, en algún lugar, me estaba mirando. El café Los Azahares estaba casi vacío. A esa hora de la mañana, solo los jubilados y los estudiantes sin clases llenaban las mesas. El aroma a pan dulce y café de olla me recordó a Lucía, a esas mañanas en que me preparaba molletes y decía que el olor del café era lo único que podía despertar a un muerto. Me senté junto a la ventana. La lluvia seguía cayendo fina, constante, como si no quisiera irse del todo. A los pocos minutos, una joven de unos 30 años, cabello oscuro y ojos cansados, se acercó con una carpeta en la mano. ¿Don Manuel? Sí, hija. ¿Usted es Elena? Sí. Se sentó frente a mí, nerviosa. Mi hermano me pidió que lo buscara si algo salía mal. ¿Qué quiere decir con mal? Julián recibió amenazas. Dijo que había descubierto algo en el teléfono que no debía ver. Su voz se quebró, y por un momento pensé que lloraría. Le acerqué una servilleta. Tranquila, hija. Dígame lo que sabe. Sacó de la carpeta una hoja doblada con cuidado. Tenía la letra apurada de Julián y una mancha de café en la esquina. La abrí con manos temblorosas. Don Manuel, si está leyendo esto, significa que no pude entregarle la información personalmente. El teléfono de su nieto no fue alterado por accidente. Fue programado para vigiarlo. El sistema está vinculado a una red que rastrea sus movimientos, su voz y hasta sus conversaciones con su hijo. No confíe en él. Encontré pruebas de que transfirió dinero de su cuenta de pensión hacia una empresa fantasma registrada a nombre de su nuera. Todo está en la memoria USB. Si algo me pasa, busque al notario Víctor Landa. Él sabe más de lo que aparenta. Guardé silencio. Sentí que el corazón me daba un vuelco. La letra de Julián temblaba al final, como si hubiera escrito con prisa, con miedo. ¿Sabe algo de ese notario?, pregunté. No mucho. Solo que mi hermano dijo que era el único honesto de la ciudad. ¿Dónde puedo encontrarlo? En el centro, frente al Palacio Municipal. Pero tenga cuidado, don Manuel. Si todo esto es cierto, hay gente que no querrá que usted hable con él. Asentí. Saqué un billete y lo dejé sobre la mesa para pagar. Gracias, hija. Si sabe algo de su hermano, me llama. Lo haré, dijo, con la voz apenas audible. Salí del café y la brisa húmeda me golpeó la cara. Me detuve un momento bajo el toldo. La ciudad seguía viva, indiferente. Los camiones pasaban, los niños corrían, los vendedores gritaban sus ofertas. Pero para mí, todo sonaba distinto, como si cada ruido ocultara una advertencia. Caminé hasta el centro. Cada paso era más pesado que el anterior. Me dolían las rodillas, pero el orgullo me empujaba. No era un anciano indefenso. Era un hombre que había enseñado a cientos de alumnos que los números nunca mienten. Y si las cuentas no cuadraban, alguien debía haberlas alterado. El despacho del notario, Víctor Landa, estaba en un edificio antiguo, de puertas altas y vitrales empolvados. Un hombre de cabello blanco y bigote fino me recibió. ¿Don Manuel Ortega?, preguntó con voz grave. Sí. Julián Rivas me dijo que usted sabía algo. Ah, Julián, suspiró. Un muchacho brillante. Me envió unos documentos hace 2 días.
Abrió un cajón y sacó un sobre sellado. Dijo que pertenecían a usted. Lo abrí con cuidado. Dentro había copias de transferencias bancarias, recibos y un extracto con mi firma falsificada. El destino del dinero era una empresa llamada Grupo Amanecer S.A. El representante legal, Clara Salas de Ortega, mi nuera. ¿Puede confirmar que esto es legal?, pregunté. No, señor. Esto es falsificación y fraude. Pero le aconsejo no ir a la policía todavía. ¿Por qué no? Porque el caso no es aislado. Hay más cuentas, más nombres. Y si denuncia ahora, podrían borrar todo. Entonces, ¿qué hago? Espere mi llamada. Déjeme revisar más documentos. Pero prometa que no hablará con nadie ni con su hijo. Salí del despacho con la cabeza llena de ruido. Las campanas del templo sonaban a lo lejos, y cada repique me recordaba que el tiempo seguía corriendo, que algo grande se acercaba. De regreso a casa, compré un pan dulce en la esquina. Necesitaba sentir que el mundo seguía siendo normal, aunque fuera por un instante. Pero cuando crucé la puerta, el olor del hogar ya no era el mismo. Alguien había estado ahí. Sobre la mesa, un plato con fruta cortada y una nota escrita con tinta azul. Pasamos a verte, papá. No estabas. Te dejamos algo de comer. Con cariño, Javier y Clara. El tono era amable, casi familiar. Pero el plato estaba frío y el cuchillo aún húmedo. Demasiado húmedo. Lo olí. No era agua. Era desinfectante. Sentí la piel erizarse. Fui hasta el teléfono fijo y marqué el número del notario. No respondió. Llamé otra vez. Nada. Una tercera vez. Y entonces alguien levantó el auricular, pero no habló. Solo escuché respiración. Pesada, lenta, conocida. ¿Víctor?, pregunté. El silencio al otro lado duró unos segundos eternos, hasta que una voz masculina, grave y tranquila, dijo: «No te metas, papá». Era Javier. Colgué de inmediato. El corazón me latía tan fuerte que pensé que se me saldría del pecho. Miré hacia la ventana. Su coche gris estaba estacionado al otro lado de la calle. Las luces apagadas, el motor encendido. No sabía si esperaban que saliera o si solo querían que supiera que me vigilaban. De cualquier forma, la guerra ya había comenzado. Apagué todas las luces, cerré las cortinas y me quedé en la oscuridad. Saqué la memoria USB y la sostuve con fuerza. Era pequeña, frágil, pero contenía toda mi dignidad. Esa noche decidí que, si iban a destruir mi paz, no sería sin pelear. Porque hay silencios que se confunden con debilidad, pero en realidad son solo la calma antes de devolver cada golpe. Esa noche casi no respiré. Cada crujido de la madera, cada gota golpeando el tejado, parecía una advertencia. Pero yo ya no era el mismo hombre que se quedaba callado. Mi silencio ahora tenía propósito. A las 6 de la mañana me levanté, aún con el corazón acelerado. Preparé café y lo serví en la taza de siempre, esa con la inscripción «El mejor maestro del año 1991». La miré un momento y sonreí. Nunca creí que ese reconocimiento sería útil fuera de la escuela. Pero recordé una lección que repetía a mis alumnos. Los números mienten solo cuando el hombre los manipula, pero la verdad siempre deja rastro. Esa frase iba a ser mi brújula. Me senté frente a la vieja radio donde guardaba la memoria USB. La saqué y la observé a contraluz. No era solo un pedazo de plástico, era mi testimonio. Julián había arriesgado su vida por esa información y no pensaba desperdiciarla. Decidí que, antes de hacer cualquier movimiento, debía asegurarme de que nadie pudiera eliminar esas pruebas. Tomé un cuaderno, el que usaba para anotar gastos del mes, y escribí los nombres clave: Julián Rivas, Víctor Landa, Grupo Amanecer S.A., Clara Salas, Javier Ortega. Luego, bajo la lista, añadí una palabra: prueba, en mayúsculas. Guardé el cuaderno en mi chaqueta y salí al pueblo. Mi destino: la casa de doña Teresa, una antigua compañera de Lucía en el colegio. Ella había trabajado 30 años en el archivo municipal. Si alguien sabía esconder documentos, era ella. Toqué la puerta 3 veces. El olor a flores secas y a pan recién hecho me recibió. Doña Teresa apareció, más arrugada pero con la misma mirada astuta de siempre. Manuel Ortega, hacía años que no te veía. Necesito tu ayuda, Teresa. ¿Problemas familiares? De los grandes. Le conté lo esencial, sin mencionar nombres.
Cuando mencioné el fraude y la cámara, ella no se sorprendió. Hoy todos espían, Manuel, pero no todos entienden el valor de lo que ven. Necesito esconder algo. ¿Dinero? La verdad. Sacó una caja de metal de debajo de la mesa. Aquí guardo los registros de la escuela de Lucía. Nadie los busca desde hace décadas. Metí la memoria USB dentro y cerramos la tapa con cinta vieja. Si alguien pregunta, di que es un archivo histórico, dije. ¿Y si vienen armados?, replicó ella. Diré que no sé leer. Ambos reímos, por primera vez en días. Era extraño cómo el miedo podía acercar más que el amor. De regreso a casa, noté algo que antes había pasado por alto. Un coche blanco estacionado frente a la tienda de abarrotes, con los vidrios polarizados. Demasiado limpio, demasiado inmóvil. Me siguió 3 cuadras y luego desapareció. Confirmado. Me vigilaban. Ya en la cocina, empecé a observar la cámara escondida en el techo. Un punto rojo, parpadeando. Pensé en desconectarla, pero una idea mejor surgió. Si ellos querían mirar, les daría algo para mirar. Puse sobre la mesa varias carpetas viejas de cuando trabajaba en contaduría. Las abrí frente a la cámara, fingiendo revisar papeles importantes. Dejé a propósito hojas con títulos falsos. Transferencia Hacienda Bahía. Contrato Cancún Holdings. Testamento provisional. Mientras fingía anotar números, tarareé un bolero que Lucía adoraba. Sabía que mi hijo lo reconocería si estaba mirando. Luego me levanté. Fingí recibir una llamada y dije en voz alta: «Sí, notario Landa. Mañana a las 10. Llevaré todo. No se preocupe, ya tengo las pruebas». Guardé silencio. Esperé unos segundos y sonreí. Sabía que, si alguien estaba al otro lado de esa cámara, había mordido el anzuelo. A las 2 de la tarde tocaron la puerta. Era Clara. Venía sola, con una blusa blanca y esa sonrisa tan pulida que parecía ensayada. Don Manuel. Pasaba cerca y pensé en verlo. «Qué amable», respondí, fingiendo ingenuidad. «¿Puedo pasar?» «Claro, hija». Entró con una canasta de panecillos. «Horneé de más», dijo. «Mateo me pidió traerle algunos». «Qué detalle. Pero él está en la escuela». «Lo sé. Quería verlo a usted. Hace días que no hablamos». Su tono era dulce, pero sus ojos, fríos como cuchillas. Se sentó frente a mí, cruzando las piernas con elegancia. «¿Y su hijo?», pregunté. «En una reunión». «Ah, siempre ocupado. Ya sabe cómo es». Hizo una pausa. Luego dijo con falsa inocencia: «Por cierto, Javier me comentó que usted estuvo con un notario... ¿Cómo se llamaba?» «Landa». «Sí, ese. ¿En qué lo está asesorando?» «En algo viejo. Cosas de herencias». «¿Herencias?», repitió, y su voz se tensó apenas. «¿Tiene algo que no sepamos?». La miré a los ojos. «Todos tenemos algo, hija». «Claro», dijo, forzando una sonrisa. «Bueno, espero que no sea nada grave». Dejó la canasta en la mesa, me besó en la mejilla y salió. Apenas la puerta se cerró, abrí la canasta. Debajo del pan, un sobre. Dentro, una tarjeta de presentación blanca con una frase escrita a mano. «Deje de jugar, viejo. Usted no sabe con quién se mete». Me quedé mirando esas palabras mucho tiempo. El punto rojo en el techo seguía parpadeando, como un ojo vigilante. Caminé hasta la ventana, abrí las cortinas y miré al cielo nublado. «Lucía», susurré, «si alguna vez dudaste de mí, ahora verás que no me rendí». Esa noche preparé mi propio plan. Saqué la radio vieja del estante, la abrí con cuidado y saqué la placa interna. En ella instalé una pequeña grabadora de voz que aún conservaba de mis días como profesor. La coloqué cerca de la mesa, apuntando hacia el techo. Si alguien venía, si alguien hablaba, quedaría grabado. A las 11, la luz del pasillo se encendió sola. Alguien había entrado. No me moví. Desde mi habitación, escuché pasos lentos, calculados. La grabadora estaba encendida. Cuando el sonido cesó, me acerqué al marco de la puerta. No había nadie. Solo el eco de Pa, una voz que parecía venir del pasillo. Una voz masculina, grave, familiar. «Asegúrense de que mañana no salga de la casa». El reloj marcaba las 2 de la madrugada. La lluvia había vuelto, insistente, golpeando los ventanales como si quisiera entrar. Yo no había cerrado los ojos. La grabadora seguía oculta dentro de la radio,
y el punto rojo en el techo parpadeaba como un faro del infierno. Sabía que algo pasaría esa noche. Lo sentía en los huesos. Los viejos tenemos un sexto sentido para el peligro, y el silencio, esa pausa entre gota y gota, era demasiado profundo para ser natural. A las 2:17 lo escuché, un clic metálico en la cerradura. No me moví. Solo deslicé mi mano bajo la almohada, donde guardaba una linterna. La luz no era para atacar, era para ver la verdad en el rostro de quien entrara. La puerta se abrió lentamente. 2 sombras se deslizaron dentro. Una alta, otra más robusta. Hablaron en susurros. «Apúrate, solo revisa los cajones. ¿Y si despierta?» «No lo hará. El viejo toma pastillas». Me contuve para no sonreír. Nadie se imagina cuánta energía puede guardar un hombre cuando su dignidad está en juego. Esperé a que cruzaran hacia la sala. Entonces encendí la linterna. «¿Buscan algo?», dije, con voz serena. Los 2 hombres se quedaron congelados. Eran desconocidos. Vestían de negro, guantes, y uno llevaba una gorra con el logo del taller de autos de mi hijo. «Tranquilos», añadí. «No voy a gritar». «Viejo, no te metas», dijo el más alto, avanzando un paso. «Demasiado tarde», respondí. Levanté la linterna apuntando hacia el techo. El reflejo iluminó justo la cámara. «¿Saben quién me ve desde ahí?», pregunté. «Su patrón». Los hombres se miraron entre sí, confundidos. «Sí, él los está mirando ahora mismo». «¿De qué hablas, anciano?». «Del que los envió, del que les prometió dinero fácil por callar la conciencia de un viejo». Hubo un silencio tenso. Luego, el más robusto dio un paso atrás. «Vámonos, esto no estaba en el trato». «Cállate», gruñó el otro. En ese momento, escuché el sonido de un coche afuera. Faros cortaron la oscuridad a través de las cortinas. Los intrusos huyeron sin mirar atrás. Corrí a la ventana y vi que el coche se alejaba, levantando agua con las llantas. Cerré la puerta con tranca, respirando hondo. Apreté el botón de la radio. La grabadora había registrado todo. Voces, amenazas, incluso el momento en que nombraron el taller de Javier. Me senté frente a la mesa, temblando. No era miedo, era rabia contenida. Esa noche confirmé que mi propio hijo había cruzado una línea de la que no se regresa. Al amanecer, llevé la grabación a casa de doña Teresa. Ella me recibió con su bata de flores y una expresión de alarma. «Manuel, pareces un muerto que camina». «No todavía», respondí. «Pero anoche lo intentaron». Le expliqué todo. Reproduje la grabación y su cara se endureció. «¿Y ahora qué harás?». «Usar su propia cámara contra ellos». Le pedí su viejo proyector de diapositivas, ese que usábamos en las ferias del colegio. Lo conecté al televisor antiguo del salón y lo apunté hacia la cámara del techo. Cuando encendí el aparato, proyectó una imagen fija. Una fotografía mía sosteniendo la memoria USB y un cartel hecho a mano que decía: «Ya no estoy solo. La verdad se está copiando». Luego desconecté el televisor y salí de casa. Si alguien vigilaba, pensaría que había logrado filtrar todo. Era una mentira necesaria. En el camino al pueblo, vi de nuevo el coche blanco estacionado. Esta vez no se escondieron. Dentro, un hombre de traje oscuro me observaba, fumando. Levanté la mano en un gesto tranquilo y seguí caminando. Sabía que esa calma los desconcertaría más que cualquier amenaza. Llegué a la iglesia y busqué al padre Emilio, un viejo amigo de Lucía. «Padre, necesito que guarde algo en la sacristía». En silencio. «¿Qué es?». «Solo una copia de un archivo. Si algo me pasa, entregue esto al notario Landa o a la prensa». «¿La prensa?». «Sí. Hay verdades que solo sobreviven cuando se hacen públicas». El padre me miró con compasión. «Nunca pensé que te vería en estas, Manuel». «Ni yo, hijo. Pero Dios nos da edad para que sepamos cuándo callar y cuándo no». De regreso me detuve en la plaza. Vi a Mateo salir de la escuela. Corrió hacia mí, feliz. «¡Abuelo! ¡Mira!». Me mostró un dibujo de una casa en la playa. «Es para ti». Lo abracé fuerte. «¿Y quién vive aquí?», pregunté. «Tú, yo y mamá cuando venga a visitarnos». «¿Y tu papá?», pregunté, sabiendo que no debía. «Papá siempre está enojado. Dice que tú no lo entiendes». El alma se me encogió, pero sonreí. «Algún día entenderá, Mateo». Nos sentamos en la banca de siempre. Le compré una paleta, y mientras él comía,
Revisé el celular de repuesto que Julián me había dejado escondido en la memoria USB. Tenía un mensaje sin abrir, enviado hace 3 días. Si me pasa algo, busque al contacto R. Él sabe cómo limpiar nombres y exponer culpables. Abrí la lista de contactos. Solo había un número guardado como R. Montiel. Decidí enviarle un mensaje simple. Soy el abuelo de Julián. Tengo lo que buscaba. Pasaron 2 minutos sin respuesta. Luego vibró el teléfono. Una sola línea. No salga de casa esta noche. Le vamos a proteger. Guardé el aparato en el bolsillo. El viento levantó hojas secas y el cielo empezó a cubrirse otra vez de gris. Mientras caminaba con Mateo, entendí que el juego estaba a punto de cambiar. No solo yo tenía pruebas, ahora ellos sabían que yo sabía. Y cuando un hombre mayor, con nada que perder, tiene la verdad de su lado, se convierte en algo que nadie puede controlar. Un testigo con propósito. Esa noche, antes de dormir, revisé por última vez la grabadora. La voz de los intrusos se escuchaba, clara. La copié en otro dispositivo y la guardé en el bolsillo interior de mi abrigo. Después, miré al techo, al pequeño punto rojo aún parpadeando. «Buenas noches, hijo», susurré. «Mañana hablaremos cara a cara». El amanecer llegó pesado, cubierto por nubes del color del plomo. Me vestí con calma, como quien se prepara para un juicio que ya sabe ganado. Camisa blanca planchada, saco de lana gris, zapatos bien lustrados. Lucía solía decir que un hombre no debía enfrentarse al mundo con ira, sino con dignidad. Y esa mañana, cada movimiento mío era una oración silenciosa por ella. Antes de salir, metí 3 cosas en el bolsillo interior del saco: la memoria USB, la copia de la grabación y la carta de Julián. Luego miré al punto rojo del techo y por primera vez levanté la mano. «Gracias por mirar, hijo», dije con voz firme. «Así no tendrás que fingir sorpresa cuando te diga la verdad». El camino hasta la empresa de Javier fue largo. El cielo amenazaba tormenta y el aire olía a hierro y traición. Cuando llegué, los guardias me reconocieron y no hicieron preguntas. Aún creían que era el padre del dueño, no el problema del dueño. La recepcionista levantó la vista y me sonrió con cortesía. «Buenos días, don Manuel. El señor Ortega está en reunión». «Lo sé, pero él me está esperando». No esperé respuesta. Caminé directo al despacho. Abrí la puerta sin tocar. Allí estaba Javier, sentado detrás de un escritorio de vidrio, hablando por teléfono. Su voz era la misma de cuando era niño y me pedía dinero para dulces, solo que ahora sonaba vacía, mecánica. «Papá», dijo, colgando, «esto no es momento para visitas. Nunca hay momento para escuchar la verdad, ¿verdad? No empiece. Estoy cansado. Yo también. 40 años de trabajo no se borran con una firma falsa». Su rostro cambió. El color se le fue de las mejillas. «¿Qué está diciendo?» «Digo que vi los documentos del notario Landa y que escuché la grabación de tus amigos anoche». «Papá». «No. No me llames así», interrumpí. «Un hijo que manda a golpear a su padre pierde ese derecho». Se levantó del asiento intentando mantener el control. «No sabe lo que dice. Lo están manipulando». «No, Javier. El único que manipula aquí eres tú. Te enseñé a sumar honestidad, no a multiplicar engaños». Durante unos segundos solo se oyó el zumbido del aire acondicionado. Luego, su máscara cayó. «¿Y qué piensa hacer? ¿Ir a la policía? ¿Acusarme sin pruebas? Las pruebas existen. Están donde tú menos imaginas. Papá, no se meta. No tiene idea del tipo de gente con la que trato. Precisamente. Por eso me meto». Javier dio un paso hacia mí. Su mirada ya no era de culpa, sino de miedo. «¿Quién más sabe? Más gente de la que puedes comprar». De repente, su teléfono sonó. Lo miró, pálido. «¿Quién es?», pregunté. No respondió. Solo contestó la llamada y escuchó en silencio, unos segundos antes de colgar. «¿Problemas, hijo?», pregunté con calma. «No te metas en esto, papá», dijo con voz quebrada. «No entiendes. Entiendo perfectamente. Vendiste tu nombre por una casa que ni siquiera disfrutas». Tomé asiento frente a él, despacio, sin apartar la mirada. «¿Sabes por qué guardé silencio tanto tiempo? Porque te gusta hacerte la víctima». «No, Javier, porque quería darte una oportunidad. Pero anoche, cuando oí tu voz al teléfono diciéndome, no te metas, papá,
Entendí que el hombre que crié ya no estaba aquí. Él se dejó caer en la silla. Por un instante, volvió a ser el niño que temía mis sermones. «Papá, yo no quería esto». Clara me presionó. Dijo que era temporal, que después arreglaríamos todo. ¿Y Julián? ¿También ella le pidió que desapareciera? No respondió. Solo bajó la mirada. Ese silencio fue la confesión más clara que pude recibir. Me levanté, saqué del bolsillo la memoria USB y la coloqué sobre el escritorio. Dentro tienes tu futuro. Depende de ti si lo abres o si prefieres que lo abra un juez. ¿Qué significa eso? Que aún te queda una última oportunidad para ser mi hijo. Si mañana a las 8 me devuelves lo que me pertenece y reconoces lo que hiciste, esto termina entre nosotros. Si no, ya sabrás lo que es perder algo que no se puede comprar. Tomé mi sombrero y caminé hacia la puerta. Antes de salir, me detuve. «Ah, una cosa más», dije sin girarme. «No vuelvas a mandar a nadie a mi casa. La próxima vez, quien entre, no saldrá caminando». Salí del edificio. La lluvia comenzó justo entonces, como si el cielo hubiera estado esperando ese momento para limpiar todo. Caminé despacio bajo el aguacero. El agua fría sobre mi rostro me devolvió la calma. Había hecho lo que debía, pero en el fondo sabía que Javier no cumpliría. Su silencio no era de arrepentimiento, sino de cálculo. Por eso, esa misma tarde, fui a ver al padre Emilio. Le pedí que enviara una copia de los archivos al contacto R. Montiel. «¿Y si él es parte del problema?», preguntó el sacerdote. «Entonces el problema aprenderá que los viejos también sabemos mover piezas». Al anochecer, me senté en el porche con una taza de café. El viento olía a tierra mojada, y por un momento sentí que Lucía estaba ahí, sentada a mi lado. «Ya casi termina, vieja», susurré. «Uno más de tus milagros». Mi tranquilidad duró poco. El celular vibró. Era un mensaje sin remitente. «No se presente mañana. Ya todo está arreglado. Cuide a su nieto». Me quedé mirando esas palabras, sintiendo el peso de cada una. Ya no era solo dinero ni traición. Ahora habían cruzado la línea más sagrada. Tocaron lo único que aún me importaba: Mateo. Esa noche, mientras guardaba la pistola vieja de mi padre en el cajón, supe que el final se acercaba. Pero no sería con gritos ni sangre. Sería con algo mucho más doloroso: la verdad, dicha frente a todos. La mañana amaneció extrañamente clara, como si el cielo hubiese decidido observar lo que iba a pasar. Me levanté temprano, sin prisa. El cuerpo me dolía, pero el alma estaba en paz. El café olía más fuerte que nunca, tal vez porque sabía que sería el último que tomaría en esa casa antes de que el mundo cambiara. Me puse la misma camisa blanca del día anterior, no por descuido, sino por simbolismo. Las arrugas son las cicatrices de la verdad, y esa camisa ya había presenciado la primera batalla. A las 8 en punto, escuché el rugido de un motor en la entrada. Miré por la ventana. El coche negro de Javier, impecable como siempre. Bajé los escalones del porche con la calma de quien camina hacia su destino. «Papá», dijo, apenas bajó del auto. «Vine a hablar». «Yo también», respondí. A su lado estaba Clara, de lentes oscuros, sujetando una carpeta. Detrás, otro coche estacionó. Del asiento trasero bajó R. Montiel, un hombre alto, delgado, con acento del norte y mirada de hierro. Javier lo miró confundido. «¿Y él quién es?» «Alguien que sabe más de ti que tú mismo», respondí. Nos sentamos todos en la mesa del jardín. El sonido del mar a lo lejos mezclaba calma con tensión. Mateo, desde la ventana, miraba curioso. Quería que lo viera. Quería que supiera que su abuelo no se rindió. R. Montiel colocó una laptop sobre la mesa y encendió la pantalla. En ella aparecieron fragmentos de audios y documentos. Primero, la grabación de los hombres en mi casa. Luego, una serie de transferencias electrónicas a nombre de Grupo Amanecer S.A. Y finalmente, la voz inconfundible de Javier. «Asegúrense de que mañana el viejo no salga de casa». El silencio fue absoluto. Ni el mar se atrevía a sonar. Clara se levantó de golpe. «Eso es una trampa. Manipularon la grabación». «Ah, ¿sí?», respondí, abriendo otra carpeta. «Entonces, explícale a tu suegra por qué tu firma está también aquí». Puse frente a ella un documento notarial. El traspaso fraudulento de la casa de la playa.
Reconocí tu letra. Olvidaste cambiar la L en Lucía. Era mi esposa. No pudiste falsificar su nombre sin delatarte. Clara empalideció. Javier me miró, sin habla. R. Montiel guardó silencio, observando cada gesto. «¿Qué quieres, papá?», dijo finalmente Javier. «¿Dinero? ¿Perdonarme?». «No. Quiero que recuerdes quién eres». Me incliné hacia él. «Cuando tenías 8 años, juraste que nunca mentirías, ni siquiera para conseguir algo que deseabas. Te enseñé que el hombre que pierde su palabra se pierde a sí mismo. Hoy no vengo a humillarte. Vengo a devolverte el espejo». Le extendí una foto. Él de niño, abrazando a Lucía frente a la escuela. La miró temblando. «Ella creía en ti», continué. «Y yo también. Pero el amor no es un cheque, Javier. No se cobra ni se falsifica». Por un momento, sus ojos se humedecieron. Clara, en cambio, se levantó, indignada. «Esto es absurdo. Nadie te va a creer». «Tienes razón», dije. «Por eso invité testigos». Desde la carretera se acercaba una camioneta blanca. Bajaron 2 hombres y una mujer con cámaras. «Periodistas», dijo R. Montiel, «de un medio que aún cree en la verdad». Clara retrocedió un paso. «No, esto no puede ser». «Sí puede», dije con una sonrisa leve. «Recuerda lo que te dije aquella tarde. La verdad siempre deja rastro. Mientras los periodistas grababan, conté todo. Cómo falsificaron firmas, cómo desaparecieron a Julián, cómo usaron mi nombre para limpiar dinero. No con rabia, sino con precisión, palabra por palabra, fecha por fecha. Cuando terminé, miré a la cámara. Mi nombre es Manuel Ortega, exprofesor, padre, abuelo y testigo de lo que la ambición puede hacer con un hombre. Pero también soy prueba de que la dignidad no envejece». Javier bajó la cabeza. Los flashes lo cegaban, pero su vergüenza era más fuerte que la luz. Intentó decir algo, pero su voz no salió. R. Montiel cerró la laptop y murmuró: «Ya tenemos todo». Clara subió al coche, furiosa, y se fue sin mirar atrás. Javier se quedó sentado. Cuando los periodistas se alejaron, me miró en silencio. «¿Por qué no me denunciaste antes?», preguntó con voz rota. «Porque todavía tenía esperanza». Guardé los papeles, me puse el sombrero y empecé a caminar hacia la playa. Él corrió tras de mí. «Papá», susurró. «Perdón». Me detuve y lo miré. «No me pidas perdón. Demuéstralo». Le entregué una llave. «Es de la casa que tú mismo me quitaste. Está vacía. Llévala a Mateo, para que vea que los errores también se pueden habitar». Me alejé sin volver la vista. Detrás de mí, escuché su llanto contenido. No el de un empresario caído, sino el de un hijo que, por fin, recordaba a su padre. Esa noche, ya solo en mi casa, encendí la radio vieja. La voz de un bolero llenó el aire. «Contigo aprendí». Sonreí. Por primera vez en mucho tiempo, el punto rojo del techo se apagó. A la mañana siguiente, recibí un sobre sellado. Era de R. Montiel. Dentro, una carta. «Caso cerrado. Las propiedades han sido restituidas. Su hijo colaboró. Lo arrestaron a Clara. Su nieto está a salvo. Gracias por enseñarnos cómo se defiende la verdad sin perder el alma». Guardé la carta en mi Biblia. Salí al porche, con una taza de café, y miré el mar. El viento traía olor a sal y justicia. Mateo corrió hacia mí, riendo, y se sentó en mis piernas. «¿Ves, abuelo?», dijo señalando el horizonte. El sol salió otra vez. Lo abracé fuerte. «Sí, hijo», respondí. «Y esta vez nadie podrá apagarlo».